Hola, mi nombre es Claudia, soy docente de nivel primario y licenciada en gestión educativa. Soy estudiante de Logosofía y actualmente me desempeño como maestra de quinto grado en el Colegio Logosófico y también coordino el área de inglés. El trabajo que vamos a presentar es el resultado de nuestra experiencia en las aulas y lo que veíamos es que con mucha frecuencia estimulamos en los niños una habilidad a través de las distintas actividades en los proyectos del año que veníamos desarrollando. Y esa habilidad es la observación, puntualmente la observación de sí mismo, el observarse. Y lo que veíamos es que al estimular esa habilidad, lo que lográbamos es que los niños puedan aprender en forma más amplia el contenido curricular que también les íbamos a ir presentando. De esta manera consideramos que la observación de sí mismo es un recurso pedagógico porque, por un lado, forma parte del método logosófico y además el contenido curricular en sí mismo se amplía cuando el niño puede vincularlo con su propia vida. Y esto genera un aprendizaje, una asimilación de los contenidos más natural como un proceso en el niño. De esta manera, lo que nosotras pensamos como objetivo de este trabajo es resaltar que la observación de sí mismo, como parte del método logosófico, propicia resultados positivos en el aprendizaje. Y algunas de las preguntas que nos hacíamos son: ¿de qué manera el método logosófico posibilita mejores experiencias de aprendizaje? ¿De qué manera la observación de sí mismo le permite al niño desarrollar una mayor amplitud en su comprensión de los temas curriculares? Y aquí es importante ir al concepto, ¿no? Bueno, ¿qué es observar? Y para Logosofía, observar es una facultad mental que implica atención, implica un estado consciente, que además vincula y activa otras facultades mentales, como son el entendimiento, la reflexión, la indagación, el hacerse preguntas, y todas estas habilidades en realidad están muy vinculadas con el desarrollo de la inteligencia. Ahora, es muy importante pensar de qué manera el ser humano puede observarse a sí mismo, ¿no? Y en este sentido es toda una novedad que nos acerca González Pecoche a través de su pedagogía, porque el ser humano está acostumbrado a observar hacia afuera, a observar lo que lo rodea, a observar lo superficial, lo externo, lo físico, y muy poco se observa a sí mismo, ¿no? Y aquí hay un elemento novedoso que al principio genera cierto asombro y cierta novedad, pero de alguna manera es un elemento que a los niños los va a ayudar en sus aprendizajes. Un recurso metodológico que con frecuencia utilizamos los docentes al momento de presentar un contenido curricular nuevo es recurrir a los saberes previos que tienen los alumnos. Y en este sentido, lo que buscamos es hacer un andamiaje entre eso que los niños ya traen, ya conocen, esos contenidos que ya han trabajado en su trayectoria escolar, y hacer un andamiaje con lo nuevo que vamos a presentar. Y en este sentido nos preguntamos, ¿qué vocabulario manejan? ¿Qué otros contenidos vinculados trabajaron sobre este tema que vamos a presentar? ¿Cómo fue esa trayectoria durante los años anteriores? Y esto genera en los niños una activación de saberes previos vinculado meramente a lo cognitivo, ¿no? Y la realidad es que el docente busca hacer un diagnóstico de grupo, ¿no? De esta manera. Y con la observación de sí mismo, lo que queremos lograr es hacer a partir de un enfoque muy parecido, pero vincular al niño con su propia vida, ¿no? Que esos saberes previos que trae no sean solamente la parte cognitiva o la parte de los contenidos comunes o curriculares, sino que también el niño pueda traer a las clases esos saberes que tiene de su recorrido y de su trayectoria por la vida. Y en este sentido también vamos a presentar un concepto nuevo que nos acerca a González Pecoche, que es el de mundo interno. Y cuando el niño se observa a sí mismo, va a descubrir este mundo interno, que es todo lo que concierne a los pensamientos y sentimientos del ser humano. Y cuando hace esta conexión, este vínculo,
lo que el niño va a activar es todo un campo mental y sensible que está lleno de elementos vivos, pensamientos, sentimientos, recuerdos, y esto propicia que el niño pueda asimilar y aprender los contenidos curriculares de una forma más natural. Y en definitiva, lo que también se va a ir logrando es un aprendizaje más real. Los dejo con Victoria, que va a continuar con la exposición sobre este tema. Gracias, Clau. Bueno, mi nombre es Victoria, soy también docente en la escuela primaria, estudio logosofía y estoy como docente en el espacio Pequeños Pasos, Grandes Cambios. En función de lo que decía Claudia, trabajamos con los niños diferentes conceptos que colaboraban con el desarrollo de la observación de sí mismo. Uno de estos conceptos fue el concepto de héroe, unido al contenido curricular de historia argentina. Tradicionalmente, el concepto de héroe está vinculado a un ser que lucha en una batalla y sale fortalecido, o una persona que tiene una habilidad, una fortaleza, una capacidad especial que lo transforma como en una especie de superhéroe. Logosofía plantea un concepto diferente y dice: vayamos en busca de ese héroe desconocido y verdadero que está dentro de cada ser humano, que lucha contra todo lo que se opone a los designios de su voluntad y se sobrepone a todas las contingencias de la vida. El héroe desconocido lo vemos empeñado en la más ardua y tenaz de las luchas, en la batalla más grande y memorable de toda su historia, aquella contra su naturaleza inferior que debe vencer y humanizar. Esa lucha no se ve porque es interna, pero tiene tanto valor como la de aquellos cuyos actos heroicos se ponen de manifiesto. Este nuevo concepto de héroe les permitió a los niños el desarrollo de un aprendizaje integrado. Por un lado, el concepto de héroe vinculado al general San Martín, el estudio de su figura y su pensamiento emancipador, vinculado al estudio histórico, y por el otro lado se invitó al niño a observar en sí mismo aspectos de su mundo interno que le gustaría mejorar o superar. En este sentido, como docentes, contamos con recursos para estimular la observación, como preguntas, espacios de reflexión y intercambios. Entonces, les planteamos a los niños algunos interrogantes, como ¿qué virtudes de la figura de San Martín podemos encontrar en nosotros mismos? ¿Qué virtudes, cuáles de ellas encontramos en nuestros seres queridos? ¿Y quiénes son héroes en mi familia? A partir de ahí les propusimos hacer un collage en honor a esta persona que habían elegido como héroe y también que escribieran qué consejos esa persona les dejaría para sus vidas. También les planteamos el interrogante: ¿héroe se nace o se hace?, buscando un espacio de reflexión sobre ellos mismos y sobre aquellos cercanos a ellos, propiciando intercambios en donde se podían observar cómo utilizaban sus saberes previos, su sentir y su pensar. También, a partir del concepto de libertad, los niños reflexionaron no solo acerca de una fecha patria como es el Día de la Independencia, sino que también profundizaron el concepto vinculándolo a su propia vida. Frente a la pregunta ¿qué necesitamos conquistar internamente para ser libres?, se vieron comprensiones con reflexiones profundas que planteaban una visión de compromiso hacia el futuro. Estas son algunas de las reflexiones que los chicos realizaron durante las diferentes actividades. Con respecto al héroe desconocido, uno de los niños decía que antes pensaba en un héroe y pensaba en nombres como Batman, por ejemplo. Y eso no cambió. Pero ahora se dio cuenta que cualquiera puede ser un héroe, como por ejemplo ayudando a alguien, y que puede ser un acto chiquito o un acto grande. Con respecto al concepto de libertad, una de las nenas planteaba que para ella ser libre, para poder ser libre, primero tenía que saber tomar decisiones y ser independiente. Y con respecto a lo de héroe se nace o se hace, otro de los niños manifestaba que para él los héroes se hacían porque han vivido luchas internas, como por ejemplo una pelea entre decisiones o una pelea entre pensamientos. Otro aspecto importante
vinculado con la observación de sí mismo, es favorecer la reflexión acerca de las consecuencias de su propia conducta y propiciando el estímulo de querer cambiar y manejar las causas que originan estas conductas. Como podemos apreciar, la observación de sí mismo colabora con activar las otras facultades, tanto las mentales, como son la de recordar o la de reflexionar, como las sensibles, la de sentir y la de querer. Les compartimos un video que resume un poco el trabajo que hicimos con los chicos sobre el héroe desconocido. Entonces, tenemos que la observación de sí mismo le permite ir adentrándose en ese mundo interno y conocer las causas y consecuencias de sus actos, lo que lo lleva a preguntarse acerca de esas experiencias y lo estimula a pensar y a reflexionar sobre qué puedo hacer al respecto. Reflexionar también sobre su conducta, uniéndolo con los saberes previos, experiencias que ya han vivido, recordando alguna cosa que le ayude a solucionar situaciones del presente. Y de esta manera conocerse un poquito más. Pero esto no termina acá. Esto es como una espiral. Una vez que se conoce un poquito más, lo lleva nuevamente a preguntarse, a reflexionar, a unirlo a los saberes previos y finalmente conocer aspectos que no estaban ocultos hasta el momento y seguir avanzando en este proceso del conocimiento de sí mismo. Esta particular forma de trabajar resulta sumamente estimulante, no solamente para los alumnos, sino también para los docentes. Y como conclusión, teniendo en cuenta las experiencias llevadas a cabo en el aula, analizando las comprensiones de los niños, también viendo el grado de profundidad que se reflejan en sus expresiones, podemos afirmar que el método logosófico posibilita experiencias de aprendizaje más completas, estimulando el desarrollo integral de los niños. Muchas gracias.